Parece que hay ganas, y muchas, de provocar una guerra. Ojo, hablo de una tercera guerra mundial. Y es que los enfermativos no paran de asustarnos con esa rueda del miedo y una posible tercera guerra nuclear. Califican también de amenaza para Rusia el hecho de que Macron haya sacado a relucir su potencial nuclear. Y es que no ganamos para sustos, restándonos alegría y energía, como también describe esta pobre víctima que sufre de un trastorno. Tuve durante el otro día un amago de felicidad. Durante 15 segundos más o menos sentí alegría, me asusté indudablemente, me sentí libre, ¿sabes? Y inmediatamente toqué en la vecina me ayudó, empezó a gritar ahí en el edificio: hay un chico que se siente bien, que se siente alegre. Bueno, todo el mundo a ayudarme, llamaron una ambulancia, me llevaron allá al hospital. Lo primero que hacen es hacerte autónomo. Me hicieron autónomo y la verdad es que allí notas enseguida empiezas a notar la recuperación, el cuerpo ya empieza a retorcerse, ¿sabes? Estuve ingresado 3 días, te ponen vídeos de María Jesús Montero, y ahí notas ya que el cuerpo empieza otra vez a entrar como ¿sabes? En el malestar, en la mierda. Lo cuento y me emociono porque soy víctima de felicidad. Ojalá cada vez seamos más las víctimas de felicidad. Y para ello es necesario que más médicos como este prescriban no ver los enfermativos. Y es que desde que estrenamos Milenio no han parado de bombardearnos con todo tipo de sustos. Y será Emilio Carrillo quien les haga un análisis. Pues durante muchos años él estuvo en lo alto de la política, pero tras padecer una ECM, experiencia cercana a la muerte, cambió su vida como la mayoría de las personas que han pasado por esa experiencia extracorpórea y dejó a un lado toda esa basurilla política para dedicarse a ayudar a los demás a través de la filosofía y a impartir enseñanzas orientadas a la conciencia. No solamente estuve metido en la actividad política, fui experto internacional en desarrollo local por Naciones Unidas y fui aprendiendo el dialecto, el idioma que se habla en esos organismos internacionales, que lo que se dice siempre se reviste de declaraciones de intenciones muy bellas, pero que hay que saber leer lo que hay detrás. Y además un ejemplo muy importante es la Agenda 2030. Es que hemos comenzado un año, el 2025, que inaugura un lustro, el 2025-2029, que evidentemente precede al famoso 2030. Hoy ya se nos dice con claridad por parte de ellos que vamos hacia un nuevo orden mundial. ¿Se avecina un nuevo orden mundial? En este momento las normas están desgraciadamente rotas. Ha saltado por los aires el orden internacional sujeto a normas. Para mí fue paradigmático la enorme portada del diario El País hacia el nuevo orden mundial. Para el que no quiera verlo, aquí lo tiene absolutamente claro. Oye, ¿cuánto trabajo se están tomando? Esto no es nuevo. Si analizamos nada más que este siglo XXI, estamos con la gripe aviar y con la gripe porcina como primeros ensayos de lo que son crisis sanitarias. Nos hemos encontrado delante de una pandemia de manipulación, chantaje, opacidad y conflictos de intereses. Ha sido un fenómeno global. Ha sido un experimento global para probar si se puede hacer que la gente se crea las cosas que son increíbles, movido por unas manipulaciones de datos epidemiológicas y clínicas y virológicas, me atrevo a decir también, y farmacológicas sin ningún lugar a dudas, manipuladas. La manera como se aprobaron los medicamentos, la forma en que se aprobaron las vacunas, la forma en que se compraron las vacunas, el contrato de compra de vacunas que nunca se ha hecho público por el Ministerio de Sanidad. Este fragmento no deja lugar a dudas. La historia se repite. Pues vinieron los atentados, entre comillas, terroristas de las Torres Gemelas, con todo lo que ese terrorismo y la amenaza supuso de medidas de seguridad, de medidas de precaución en aeropuertos, en la vida cotidiana. Pero después vino la invasión de Irak, con todo lo que ello representó, de esa gran falacia de las armas de destrucción masiva, pero es que estábamos en ese lío cuando estalló la denominada crisis bancaria. De pronto los bancos dicen que se arruinan porque están donando, regalando dinero a la gente que no tiene dinero para devolvérselo, y parece que el mundo entero se cree esa falacia, ¿no? Por medio el cambio climático del que se venía hablando antes, pero ya se eleva al escenario, ¿no? Y ya se convierte en algo de lo que se habla continuamente, pero se habla continuamente para no hacer nada y para que los efectos del cambio climático
ellos lo puedan rentabilizar en términos de miedo, de inseguridad, también económicos, lanzando unos sectores verdes que realmente no lo son. Aquí estamos en Extremadura, en la próspera tierra de barros que le llaman precisamente porque es muy productiva. Y aquí arrancando árboles centenarios para plantar las plaquitas solares, la energía verde, para quedarnos así el terreno. Y ya para colmo, mirar cómo están los cielos, cómo no los tienen, ¿verdad? Energía verde y fumigando todo el día con la geoingeniería o las químicas. Viva el ecologismo y viva la modificación del clima. Estalla la crisis sanitaria del año 2020, cuando esa crisis sanitaria empezamos a sacar la lengua con ese enorme ensayo de ingeniería social que supuso la pandemia para implementar toda una serie de cosas que se llama el nuevo orden mundial, que está explícito en la Agenda 2030, porque el tema no era eliminar el virus, porque hay muchas cosas que se tomaron que desde el punto de vista médico no tenían ningún sentido. Quisieron para eliminar meter miedo a la gente. Como decía Maquiavelo en El Príncipe, el príncipe que controla el miedo de su pueblo domina su alma. La estrategia de la Unión Europea para la salud mundial se podría resumir en unas pocas palabras: dilapidar miles de millones de dinero de los contribuyentes a las arcas de las grandes farmacéuticas por un producto inútil, nocivo e incluso mortal. Escándalo mundial. El director de Pfizer admite que la vacuna nunca fue probada para prevenir la transmisión. Con esto queda demostrado que el pasaporte COVID solo pretendía obligar a las personas a inocularse. Permitir a la presidenta de la Comisión enriquecer personalmente a su marido, aprovechando su cargo público. Además, el Tribunal de Cuentas Europeo reconoce que Pfizer negoció en privado con Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, sin presentar documentación alguna. Recordemos que el marido de von der Leyen trabaja en la industria farmacéutica. En total se negoció secretamente la compra de 80.000 millones de viales, una media de 178 vacunas por habitante. Un nuevo escándalo que aún no han publicado los medios de comunicación generalistas. Comienza la denominada invasión de Ucrania, una invasión de Ucrania que, siendo un conflicto muy local, sin embargo, se lanza al mundo entero con sanciones para un lado, para otro, repercutiendo en todos los mercados de bienes y servicios, encareciendo productos. Todavía no se ha ido la guerra de Ucrania, resurge con mucha potencia el conflicto de Oriente Medio, y en medio de todo esto unas tecnologías, realidad artificial, de realidad virtual, la inteligencia artificial. Estamos, en definitiva, en una dinámica que va dirigida hacia ese nuevo orden mundial. Tras este resumen de cómo nos amargan la existencia en tan solo este cuarto de siglo, retomemos la guerra, donde el escenario, para no perder la costumbre, sería Europa, como en las dos guerras mundiales anteriores. Y yo no salgo de mi asombro, porque lo primero es que ya hemos empezado con las etiquetas de buenos y malos, y por supuesto de divisiones, los trumpistas y los proeuropeístas, incluyendo aquí derechas e izquierdas, pues todos, absolutamente todos los partidos están a favor de esta guerra. Sin sus socios habituales, Pedro Sánchez necesitaría paradójicamente a PP y a Vox, que son partidarios de más gasto en defensa. Y ahora, para solventarlo, pretenden que ingrese Ucrania en la OTAN para enemistarnos aún más con Rusia. Sin olvidar que Trump amenaza con abandonar la OTAN y dejarnos ahora solos ante el peligro. Es decir, menean el avispero de Rusia y se van de rositas, y no con las manos vacías. Recordar que sabotearon, es decir, destruyeron con la ayuda del bueno de Zelensky y el bueno de Biden, el gasoducto que unía Rusia con Alemania y que costó miles de millones de dólares construirlo, y abastecía de gas a gran parte de Europa. A partir de ese atentado contra Europa, perpetrado, como pueden ver aquí, por la misma Ucrania y Estados Unidos, se bajó considerablemente el consumo de gas ruso para subir cuantiosamente, en precio y en cantidad, la compra de gas americano. ¿Y qué me dicen de los misiles que lanzó Zelensky a Polonia? Que culpó a Rusia. Y cuando se descubrió que fue Ucrania, la OTAN lo justificó alegando que fue sin querer y así de buen rollito. Así que, por favor, dejemos de etiquetar tan alegremente entre buenos y malos. Del actor de Putin no hace falta hablar, pues siempre ostentó el título de malo de la peli, seguramente merecido. Aunque si alguien aquí se merece un Oscar, es Zelensky. ¿Qué experiencia tiene? Pues eso es lo que se dedicaba antes de ser presidente. Actor mediocre que poco le costaba bajarse o quitarse los pantalones, además de otras cosas nada honrosas. Esto es lo que ponía la cuenta oficial de la defensa de Ucrania, del gobierno de Ucrania. 22 de diciembre de 2018.
este payaso desnudo llamado Volodymyr Zelensky sueña con convertirse en el presidente de Ucrania. Si este títere estadounidense de Alexander Soros, que no sabe nada de política exterior y de defensa, tiene éxito en su plan, destruirá nuestra nación con la ayuda de la OTAN. Pues porque es que en Ucrania el señor Soros metió $1.000 millones para controlar al gobierno. Y se supo, y hay papeles y emails. Eso está absolutamente claro. Open Society trabajó con el Departamento de Estado americano para controlar Ucrania. Elena Zelenskaya, esposa de Vladimir Zelensky, gastó $1,1 millones en una sola visita a la boutique Cartier de la ciudad de Nueva York en la Quinta Avenida durante una visita a Nueva York. Queda claro que Zelensky no es merecedor del Premio Nobel de la Paz, aunque se lo quisieron dar. Sí, sí. El caso es que en menos de una semana montan el teatrillo en el despacho Oval. Nos tienen a todos en vilo. Tiene al mundo en vilo. Zelensky ha aterrizado esta tarde en Londres y se ha reunido con el primer ministro británico. Zelensky regresa corriendo a Europa a pedir ayuda y todos los actores europeos se reúnen y le aplauden, criticando duramente al malo malote también de Trump. Y como no, la presidentísima quiere arruinarnos aún más, destinando una millonada a armamento. Quizá es que su marido ha cambiado de trabajo, de farmamentística a armamentística. Europa está lista para aumentar exponencialmente su gasto en defensa. Von der Leyen pone cifra a todo esto. 800.000 millones de euros que saldrán de préstamos del Banco Europeo de Inversión, de capital privado y sobre todo de los países miembros. Es decir, tu dinero y el mío, como hizo ya con la compra de los pinchitos, ¿verdad? Los últimos años han demostrado que el interés de la Unión Europea, la OMS y las grandes farmacéuticas en la salud pública es igual al interés de la industria armamentística en la paz mundial. Es decir, nada en absoluto. E incluso están pensando en enviar tropas de toda Europa a Ucrania. Para eso también están sus esbirros televisivos ya manipulando los datos y porcentajes con sus barómetros donde, según ellos, más del 80% de los españoles votan sí al envío de tropas. Ay, Dios mío. El caso es que a última hora Zelensky se baja los pantalones, que parece ser es su especialidad, y decide ceder ante el malo de Trump. Y ahí lo dejo. Pero solo una pregunta. ¿Cómo es posible que se pongan todos de acuerdo? Ya lo vimos en la pandemia y ahora lo estamos viendo en este conflicto. Y de nuevo, voy a recurrir a Emilio Carrillo para mostrarles quién puede estar detrás de tanto títere que nos conducen a guerras, pandemias, atentados y un sinfín de barbaridades contra la humanidad. Tenemos información fidedigna donde se resume las 10 grandes fortunas personales que hay en el planeta, encabezada con Elon Musk. Ha situado ya su patrimonio en más de 400.000 millones de dólares. Igualmente, las fortunas familiares, las 10 mayores corporaciones transnacionales del planeta que encabeza Apple. Cuando sumamos la fortuna que tienen las 10 mayores fortunas personales del planeta, ronda los 2 billones. La economía mundial mueve anualmente 110 billones de dólares. 2 billones de dólares es una cantidad inmensa para que sea el patrimonio de 10 personas, pero porcentualmente no es un porcentaje significativo de la economía mundial. Cuando sumamos las fortunas personales, suman también casi 2 billones de dólares. Cuando analizamos las corporaciones transnacionales, mueven un volumen de recursos donde ningún país del mundo está por encima de ellas, salvo Estados Unidos. Es decir, su movimiento económico es más que la economía china o es más que la economía europea en su totalidad. Donde realmente está la acumulación es fondos de inversión. Y los 10 mayores fondos de inversión, BlackRock está a la cabeza, Vanguard lo sigue. Cuando sumamos los 10 mayores fondos de inversión, suponen más de la mitad de la economía mundial, que son ellos los que manejan la mayor parte de la economía mundial. Y ahí llega la gran pregunta, ¿quiénes manejan los fondos de inversión? Hombre, conocemos a los directores generales, a los CEO, ¿no? Y hablando de CEOs, aquí tienen al líder del partido más votado en Alemania, antiguo CEO de BlackRock, que ya se ha encargado este fondo de inversión de ponerlo al mando de Alemania, como han hecho con otros muchos gobiernos. Lo van pillando, ¿verdad?
¿Quiénes realmente toman las decisiones de que, por ejemplo, en España, pues haya una gran inversión de los fondos de inversión en el IBEX 35, que estén metiéndose en medios de comunicación de lo que nosotros ingenuamente tildamos de progresistas y de conservadores, pero que cuando escarbamos en sus paquetes accionariales donde los fondos de inversión están entrando, nos encontramos a los mismos? Es como si las fortunas personales, las fortunas familiares, las corporaciones transnacionales, es como si eso fuera la punta del iceberg, pero por debajo del iceberg está ese mando auténtico, ese gobierno que algunos han calificado de gobierno en la sombra. ¿Gobierno en la sombra? Pues se desconoce quiénes son. Porque se mueven en el anonimato. No tenemos una constancia de quiénes son realmente los que están ahí. Esos son los que realmente mueven el mundo. Y como decía antes, a través del sistema socioeconómico, de su dominio y de su control, el entramado político institucional y el complejo tecnológico y militar. Bien, pues escuchando a Emilio Carrillo y viendo los acontecimientos y con un poquito de sentido común, todo apunta que una vez más la quiere liar en Europa y a la tercera va la vencida. Pues estamos dispuestos a entrar en una tercera guerra mundial por los intereses de esos gobiernos en la sombra. Estamos dispuestos a endeudarnos en Europa como pretenden nuestros gobernantes. Por favor, coherencia y dejemos de posicionarnos entre buenos y malos. La guerra, nunca. Y por favor, comparte este vídeo para informar a los demás. Y te agradezco tu suscripción a este canal, que es gratuita para poder seguir subiendo contenido.